¿Qué haces cuando algo irrumpe en tu vida, te desacomoda todos los planes, te incomoda profundamente? ¿Lo eliminás lo más pronto posible o parás y te preguntás qué lo está generando? Quédate con esta pregunta porque vamos a volver a ella. ¿Te acordás del personaje Richard el Texano en la película Comer, Rezar y Amar, o el libro en realidad que sobre el que está basado la película? Hay una escena donde la protagonista, Liz Gilbert, encarnada por Julia Roberts en la película, está en India, en el ashram, en la parte más oscura, más dura del viaje, la del silencio, la de meditación, la del trabajo interior, la parte de rezar. Acordate que ella elige 3 países para hacer su proceso, estaba totalmente perdida, descentrada, enajenada, se toma un año sabático y se va a Italia a comer, a India a rezar y a Indonesia a amar. Las 3 con la letra I, la I de I, de yo en inglés, un viaje realmente hacia adentro. Y en el medio de ese proceso aparece el adorable personaje de Richard, un texano ruidoso, irónico, con un humor muy filoso y tremendamente profundo. En esta escena, Liz está, creo que recién llegada a la India, al ashram, y está en una noche y un atardecer medio ya oscureciendo, y está desolada, y le pide a Dios, y le pide, y él le interrumpe y le dice, tené cuidado con lo que pedís porque se te puede cumplir, se te podría llegar a cumplir. Y le cuenta que él, que es un tipo que había derrapado en la vida, que había perdido todo, lo material y lo más importante, lo vincular, la familia, estaba en un proceso de recuperación y en un momento en esta depuración y reconexión consigo mismo, le pide a Dios sentir el corazón abierto, ¿sí? Y termina con una cirugía a corazón abierto literal, ¿sí? Entonces, más allá del chiste, que no es chiste porque es una historia verídica, este personaje existe. 2 cosas quiero decir acá. Una es tengamos cuidado con lo que pedimos con toda la fuerza de nuestro sentir, porque se nos puede cumplir cuando el pedido es totalmente coherente, alineado. Y la segunda, que para mí es aún más importante por mi labor profesional, es que el lenguaje es eminentemente generativo más que descriptivo, es decir, el lenguaje crea realidad. Entonces, cuando declaramos con convicción, con coherencia, el universo, pongámosle, lo toma en sí. Escuchar lo que me pasó a mí. Hace años que digo, y lo digo súper en serio, con todo mi ser, con todo mi cuerpo, no solamente con la boca, que quiero vivir en la naturaleza, ¿sí? Y de hecho, hace 2 años dije, no quiero, dije, voy a vivir en la naturaleza. Porque eso está mucho más alineado, siento yo, con quién elijo ser, con cómo elijo vivir, con la conexión, con la ciclicidad, ¿sí? Que en la ciudad está bastante perdido, con el hacer con sentido, con el ritmar, con los procesos. Lo declaré, alineé mis pasos, que eso es fundamental, ¿no? Porque a veces declaramos, deseamos, pero la manifestación se da en el hacer consciente, coherente y constante, y bueno, y con muchas aristas más. Atravesé un procesazo en el 2025 súper potente sobre manifestación, que aún todavía estoy tratando de comprender, de procesar, de poder nombrar. Cuando lo tenga claro, seguramente voy a grabar todo un episodio al respecto. Lo que sí te puedo contar hoy es esto, que es que dentro de más o menos 10 días desde que salga publicado este episodio, ya voy a estar viviendo en ese entorno que soñé, visioné, declaré y accioné, ¿sí? Con pasos 100% alineados que me fueron llevando, junto con un montón de sincronicidades que fui levantando, y esto también es importante porque es lo que hacemos y lo que vamos tomando porque la vida hace. Todo eso junto me llevó a este resultado material, contundente. Pero resulta que la vida, por lo menos desde mi mirada, yo creo que absolutamente todo en la vida es como la cajita feliz de McDonald's, ¿viste? A veces te traen muñequitos que te gustan y a veces te traen muñequitos que no te gustan. Resulta que la semana pasada aparecieron cientos de abejas en el techo de mi casa nueva. De la nada, en principio. Después de 3 meses de obra más o menos y a punto de instalarme, las chicas se mostraron. Y eran tantas y estaban tan revolucionadas que bajaban hasta la puerta de entrada. Hay un montón de gente trabajando en la obra. De hecho, el jueves los techistas, que eran 4, tuvieron que parar
porque no podían trabajar y el viernes se terminaron yendo porque las chicas estaban, digamos, totalmente fuera de sí, revolucionadas no alcanza como palabra. Me llaman de la obra y me dicen, hay que sacarlas ya. Con lo cual digo, ok, déjame averiguar. La solución que a priori ese viernes todos los que conversé me dieron fue fumigar. Es rápido, es efectivo y listo. ¿Y sabes qué dije yo? No, por dos razones que para mí son innegociables. La primera es la vida. Cada día, te diría que cada día que pasa, mi estar en el mundo es más biocéntrico, la vida en el centro, es decir, la vida como valor supremo, que todo lo que hacemos y lo que hago, en principio digo, hablo por mí, pero propicio que mi entorno sea todo así, esté al servicio de potenciar la vida, no de suprimirla. De hecho, por ejemplo, mi práctica de biodanza pone la vida en el centro. Ahora, no es solamente una práctica de los días miércoles, es la lente a través de la cual miro la vida y de la que tomo decisiones. Y la segunda, y esta es más concreta y tal vez no la tenemos tan presente, es que las abejas son una pieza clave en la continuidad de la vida en este planeta. De hecho, son fundamentales para que esté en equilibrio el ecosistema, ¿no? A través de la polinización. En la tarea hiper silenciosa que ellas hacen, por más que en algunos momentos se ponen revoltosas, como fue el caso este que te estoy contando de la aparición en mi techo, sostienen gran parte de la biodiversidad del planeta, ¿sí? Sin abejas desapareceríamos. Por eso se dice que cuando hay abejas es un indicador directo de la salud del ambiente. Entonces, de ningún modo yo les iba a echar veneno. Ahí es que me propuse buscar otra alternativa que me llevó tiempo, enorme cantidad de llamados, mensajes fundamentalmente el sábado y el domingo. Creo que en esos 3 días hice un curso intensivo en abejas. Y lo que aprendí ese fin de semana me conectó con algo que en realidad veo bastante recurrente como patrón en nosotros las personas, en los procesos, en cómo encaramos los negocios, la carrera, la vida toda. Cuando algo no funciona, la primera respuesta suele ser eliminar, especialmente cuando estamos descentrados, demasiado tomados mentalmente, desconectados de nuestro eje. Ahora, eliminar no transforma, eliminar solamente desplaza. Pan para hoy, hambre para mañana. Por eso en este episodio quiero compartirte las reflexiones que nacieron a partir de esta aventura con las abejas. Vamos a ir al corazón de las diferencias más importantes en cualquier proceso de transformación humana. La diferencia entre fumigar, metafóricamente hablando, e ir a la raíz. Hacia el final del episodio te voy a contar sobre Musa, la mentoría grupal que comienza el 7 de mayo para mujeres que están listas para dar un salto de expansión. Este episodio se llama Ir a la raíz de lo incómodo. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito el podcast que integra acción, espiritualidad, el mundo visible y el invisible para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Me interesa muchísimo tu mirada, me interesa tu feedback para que lo que tengo para seguir compartiendo cada día aporte cada vez más valor. Así que te agradezco un montón si me dejas tu comentario al final del episodio o me escribís por Instagram a @analia.duarte.hacer con S. Ojalá que te aporte valor, que lo disfrutes. Como te conté, el viernes aparecieron abejas en el techo de la casa nueva, miles, estaban revolucionadísimas, tanto que se tuvieron que ir los techistas porque era imposible trabajar. Busqué ayuda, como te conté, me hablaban de fumigar, de veneno, y todo mi ser decía, no, claro que echar veneno es rápido, es efectivo y problema resuelto, ponele. De ninguna manera iba a hacerlo, porque son abejas y como te conté, las abejas cumplen un rol clave en sostener la vida y porque fundamentalmente hace muchas décadas que no elimino lo que simplemente está fuera de lugar. Integro una y otra vez porque es la única manera de trascender y evolucionar de verdad. Entonces, ¿qué pasó? Pasé todo el fin de semana buscando otra salida. Recibí ayuda increíble de mis redes.
Llamé a una decena de apicultores, pregunté, insistí. ¿Podés creer que hubo personas de mi red relacional que se movieron como si el problema fuera propio? ¿Sí? Así que ahí entendí nuevamente, fue muy contundente la evidencia de qué importantes son tener relaciones de calidad. ¿Sí? Finalmente encontré quien supiera moverlas con respeto, sin matarlas, encontrándoles un nuevo lugar donde florecer. Ahora, ¿tardó más esto? Sí, 3 días o 4. ¿Fue más difícil? Sí, mucho más difícil. Me llevó a decir muchos no, así no, requirió de mí pedidos claros, conversaciones incómodas porque tuve que frenar la obra, sostener la decisión, un costo económico porque obviamente los techistas se fueron y después hubo que pagarles, obviamente, naturalmente. Sin embargo, lo valió todo. Primero porque respeté la vida, o lo valió todo para mí, ¿no? Primero respeté la vida, como te digo. Segundo, fui coherente conmigo mismo. Tercero, porque palpé muy tangiblemente la red de relaciones tan potente que me rodea. Y me quedé pensando, ¿cuántas veces hacemos lo mismo en las personas y pretendemos fumigar nuestras dificultades o lo que sea que se nos aparece como estorbo? ¿Cuántas veces lo hacemos con nuestras relaciones, con nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestras carreras? Cuando algo no funciona, un trabajo, una relación, una etapa, un patrón, lo que fuera, la primera respuesta, a veces la más rápida, es cortar, eliminar, ignorar, desconectarnos y ya, seguir, como si nada, acá no pasó nada. Fumigar. Pero fumigar solamente desplaza el problema, no lo resuelve. Sabes que Peter Senge, uno de los pensadores más importantes del management moderno, tiene un concepto fundamental que es diferenciar soluciones sintomáticas de soluciones fundamentales. Porque las soluciones sintomáticas son las que obviamente alivian el síntoma y súper funcionan en el corto plazo. Por eso se vuelven medio como adictivas, ¿no? El problema es que el síntoma vuelve y muchas veces recrudece, vuelve peor. Ahora, las soluciones fundamentales van a la raíz, son más lentas obviamente, porque son bien sistémicas, son mucho más incómodas, requieren que nos banquemos la tensión de no tener el alivio inmediato, pero son las únicas que realmente transforman de verdad. Si lo pensamos en el mundo del trabajo y del liderazgo, y hablo solamente de esto porque es mi foco de trabajo como coach, pero llevarlo a cualquier espacio de vida, fumigar se le podría parecer, por ejemplo, a cambiar de trabajo sin revisar el patrón que te llevó al agotamiento y apareces en el nuevo trabajo con el mismo patrón. Cambiaste de trabajo, pero el patrón sigue igual, con lo cual es casi que profecía autocumplida lo que va a pasar. O lanzás un proyecto sin haber sanado tu relación con el dinero, con el merecimiento y lo boicoteás desde adentro. O te ocupás sin parar para no sentir lo que realmente te está pidiendo atención y llamás a eso productividad. O suponete que usás excusas de situaciones de tu contexto para explicar por qué no haces lo que querrías hacer o que sabés que tenés que hacer, las llamadas explicaciones tranquilizantes. O cambiás de trabajo, o puede ser también de pareja, de ciudad, de profesión, de lo que fuera, y te llevas a vos mismo o vos misma sin cambio a esos nuevos espacios físicos o relacionales. Ahora, claro, algo importante, porque de ninguna manera quiero decir que nunca hay que cortarse. A veces la decisión correcta es cortar, salir, cerrar, soltar, fumigar, digamos, y ya, ¿sí? Pero hay siento yo al menos, que hay una diferencia sustancial entre soltar desde la conciencia después de haber ido a la raíz y huir disfrazado de decisión valiente. Porque la diferencia no siempre es visible desde afuera, pero nosotros adentro sabemos cuál es cuál, sentimos cuál es cuál. Una cosa es soltar. Ahora, otra cosa muy distinta es desapegarse. Y otra más profunda todavía es dejar ir. Porque soltar es una decisión, en definitiva. Es cuando ves que algo no funciona y decís, ok, hasta acá.
pero eso no significa que estés libre, porque podés soltar y seguir pensando en eso todo el día, seguir emocionalmente enganchada, enganchado, seguir reaccionando desde el mismo lugar. Y ahí no hay desapego. El desapego es el proceso de cortar, de romper el lazo emocional. Romper no me gusta, por ahí es demasiado bruto, es desarmar el lazo emocional. Desarmás ese condicionamiento afectivo que te sigue atando, incluso cuando ya no estás. Y después viene algo más, viene el dejar ir, que no es una decisión. Dejar ir es un proceso, es el duelo. Es atravesar la incomodidad de que eso ya no está, sin anestesia, sin un reemplazo inmediato, sin una salida rápida, y esto es clave. El proceso no se puede apurar, porque cuando intentamos saltarlo, cuando queremos sentirnos bien rápido, cuando buscamos alivio en lugar de buscar transformación, lo que estamos haciendo otra vez es fumigar. Cortamos afuera, pero el sistema interno sigue intacto y desde ahí volvemos a construir más o menos lo mismo. Si querés, aparte de esto, te sugiero que leas o que escuches en redes a Walter Rizzo, que lo explica hermosamente bien en todos sus libros. Ahora, no ir a la raíz tiene un costo. Te lo voy a contar con un ejemplo, con un contraejemplo. Hace un año y monedas, casi dos, acompañé a una persona en una posición de liderazgo muy clave en una organización muy grande que tenía equipos a cargo, varios equipos, 3 equipos a cargo y una presión constante, ¿sí? Llegó a mí literalmente quemada. Su vida estaba patas para arriba, en el trabajo, en su cuerpo, no dormía, tenía hasta erupciones en la piel, ¿sí? Y hasta sus vínculos más importantes estaban totalmente quebrantados. Viene a mí y lo primero que ella cuenta en su declaración es que quería una solución rápida, cambiar de trabajo y ya, ¿sí? Yo converso con ella y en la primera sesión siento con total contundencia y claridad que si solo tocábamos la superficie, en 6 meses iba a estar igual, tal vez en otro trabajo con el mismo patrón. Se lo propuse, decidió ir por ir a la raíz. El proceso no fue nada fácil, fue muy profundo, tremendamente embarrado, incomodísimo de ratos y por momentos incluso te diría bastante doloroso. Con decirte que en un punto clave del proceso la derivé a hacer una consulta psicológica. Fui súper clara, esto lo hago siempre que siento que hay ahí una situación border. Le dije, solo si un profesional de la salud me da el ok, yo te sigo acompañando. Sí, era una decisión binaria, digo, no era para someterla a cabildo, digamos. Era mi decisión unívoca y responsabilidad también profesional. Ese proceso, esa consulta psicológica la deriva a ella a una consulta psiquiátrica y eso termina en una licencia laboral de 1 mes. Yo no te explico lo que celebré que venga con una licencia psiquiátrica. Y además le dijeron que podía seguir trabajando conmigo. ¿Por qué lo celebré? Porque ese vacío, ese espacio de no hacer, es lo que permite regenerarnos. Y este punto es clave. En realidad, nosotros todos deberíamos generarnos un vacío fértil a diario de manera consciente y no solamente cuando estamos colapsados. ¿Para qué pasó después? Después de ese mes y monedas, sumado a su trabajo psicoterapéutico y el proceso conmigo, más el apoyo que tenía con su psiquiatra, la transformación que sufrió ella, sufrió, no me gusta ahí como palabra, la transformación que vivió, vamos a ponerle, porque sufrir no maché ahí como collocation, diríamos en inglés, su transformación fue rotunda. Y ni siquiera cambió de trabajo, porque de hecho decidió quedarse en el mismo lugar, pero cambió todo lo demás. Primero cambió ella, el yo cambio, todo cambia, ¿sí? Cambió la relación consigo misma, redefinió sus límites, dejó de tolerar lo que antes tenía totalmente naturalizado, recibió sus exigencias internas, era una persona muy exigente consigo misma, ordenó sus prioridades, aprendió a conversar, se reconectó con su visión, aprendió cómo hacer pedidos efectivos y se dio cuenta de que muchas veces creía que estaba pidiendo y estaba mal pidiendo, ¿sí? Aprendió a delegar, porque delegar es un temón, no es
me saco las cosas de encima? ¿Sí? ¿Cómo son los procesos de delegación? ¿Cuáles son los estándares de satisfacción? ¿Cómo los acuerdo con las otras personas para hacer acuerdos y coordinar acciones efectivamente? De hecho, trabajar es coordinar acciones, ¿sí? Empezó a ver con claridad los patrones que venían de su sistema familiar, empezó a distinguir todas esas lealtades invisibles que la tenían atada. Tomó decisiones y actuó con coherencia. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ocurrir resultados extraordinarios en su vivir. Ahora, esos resultados extraordinarios no fueron suerte, fueron el resultado de su compromiso con su transformación, porque ella no eligió un cambio superficial, eligió la transformación. Eso es ir a la raíz. ¿Se entiende? Hace más de, yo creo que más de una, sí, ciertamente más de una década, más tirando a dos te diría, o 15 años, vamos a partir al medio, aprendí que la transformación no es solamente mental, nunca, ni tampoco es lingüística. Por eso los espacios terapéuticos de mucha charla, de mucha conversación que se quedan ahí, tienen una limitación para mí. ¿Por qué? Porque podemos llegar a entender perfectamente por qué nos pasa lo que nos pasa. Por ejemplo, por qué estamos estancados y seguir exactamente en el mismo lugar. El psiquiatra e investigador, el autor del libro El cuerpo lleva la cuenta, no me acuerdo su apellido, tiene un apellido como holandés, una cosa así, eh, Van der Kolk, o Van der Kolk, una cosa así se llama el autor. El nombre del libro es bastante reconocible en español, es El cuerpo lleva la cuenta. Él dice que los traumas, que los patrones que no tenemos resueltos, de ninguna manera viven solamente en la mente, viven en el cuerpo, en la tensión muscular, en nuestra respiración, en la forma que reaccionamos antes de pensar. Y lo que no se procesa en el cuerpo, escucha esto, vuelve. ¿Cómo vuelve? Disfrazado de síntoma, disfrazado de enfermedad, de conflicto, de patrón repetido. ¿Entendés por qué fumigar no alcanza? Porque podés cambiar el contexto externo, llámese trabajo, la ciudad en la que vivís, tu pareja, tu jefa, lo que fuera, pero si tu patrón sigue vivo en tu cuerpo, lo vas a reproducir en el nuevo contexto. Y eso lo veo todo el tiempo. Si sos colega mío o estás en el mundo del desarrollo humano, seguramente vas a coincidir, se ve un montón. Entonces vos tenés una persona que dice, por ejemplo, que su jefe anterior era imposible, todo casualidad el nuevo también lo es. O la persona que siempre llega hasta un cierto nivel de ingresos y después se sabotea. O la persona que sabe exactamente lo que tiene que hacer pero no lo hace. Y ahí empieza a emerger algo aún más profundo, porque en esos casos el problema, imagínate que no está en la estrategia, por eso no alcanza con estrategias de arenga, ¿sí? De qué hay que hacer y hacer y hacer y hacer. Está en el cuerpo, están los patrones, está en lo heredado que no fue revisado, están las conversaciones que todavía no te animás a abrir, está en tu relación con el tiempo, está en la forma que te vinculas con la exigencia, con el merecimiento, con el aprendizaje, con el descanso, es todo relacional. Y eso no se resuelve fumigando, se resuelve yendo a la raíz. Ahora, si te preguntas, ok, ¿y cómo se va a la raíz? Primero te diría reconociendo que el síntoma jamás es el problema, el síntoma es la señal, ¿sí? Te lo llevo al ámbito de la salud. Y solamente voy a decir esto porque es un tema muy delicado para hablar y yo no soy agente de salud, pero digo, yo por ejemplo me hago cargo de mi decisión, yo soy una persona que no consume medicamentos, cero, literal, porque creo que los medicamentos tapan el síntoma, ¿sí? Ahora, el cuerpo todo el tiempo nos está dando señales, el problema es cuando no las escuchamos a tiempo, si yo no escucho las sutilezas, porque el cuerpo es primero sutil, son susurros, después empieza a elevar la voz y nos empieza a golpear la puerta y cada vez es más fuerte y más fuerte hasta que ¡pum! Aparece el síntoma, ¿sí? Bueno, ahí no queda otra, hay que tomar remedio. Y sí, ahora, cuando algo duele, cuando algo no funciona, cuando algo se repite, en vez de preguntarnos cómo lo elimino, ¿sí? La pregunta más potente es, ¿qué me está mostrando esto? ¿Para qué buena razón
me pasa lo que me pasa. Escuchá cómo lo digo, ¿no? Me pasa lo que a mí me pasa, no pasa lo que a mí me pasa. Segundo, te diría, estando dispuestos a tolerar la tremenda incomodidad que implica ir a la raíz del proceso. Ir a la raíz no es cómodo. Requiere mirar lo que preferimos no mirar, requiere sostener conversaciones que tal vez venimos postergando, requiere revisar creencias que tal vez nos dan mucha seguridad pero nos limitan, ¿sí? Ahora, no siempre se puede ir a la raíz solos. Para mí, se necesita, o necesitamos, mejor dicho, a alguien que pueda ver lo que no estamos viendo, que nos ayude a iluminar nuestros puntos ciegos, los blind spots, los puntos de ceguera, que nos sostenga cuando queremos salir corriendo y fumigar, entre comillas, ¿no? Que distinga con nosotros a la par cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de, wait, esperar, integrar, dejar que la cosa se cocine adentro. Los procesos que se aceleran están condenados a fracasar. Es como sacar la torta antes de tiempo del horno y no la vas a poder comer, ¿sí? Y además de eso te vas a frustrar y todo lo que eso implica, ¿no? Tercero te diría integrando cuerpo y mente, porque si el patrón vive en el cuerpo, la transformación también tiene que pasar por el cuerpo. En mi caso particular, ya me habrás escuchado contarlo varias veces, pero acá sintetizo, yo tengo una práctica cotidiana de respiración consciente, de meditaciones activas, de biodanza, mi práctica mensual, semanal, perdón, no mensual, semanal, todos los miércoles estoy yendo a biodanza, movimiento, presencia, registro, cultivo del bienestar y práctica, mucha práctica, porque las dimensiones centrales del bienestar psicológico no son rasgos fijos, son habilidades. Entonces se entrenan como toda habilidad es entrenable, responde a la práctica. Pensé que existen al menos 4 dimensiones del bienestar que son entrenables: la conciencia, la conexión, el propósito y el insight. Entonces, cada una de ellas tiene bases neurales que son totalmente identificables. Hay harta evidencia ahora de plasticidad. A esta altura hay muchos protocolos de intervención que están hipervalidados. Hay mucha, pero mucha información de las ciencias contemplativas, por ejemplo. Hay mucha evidencia científica hoy que valida, que respalda cómo florecemos las personas. Y no florecimiento como algo superficial. No es solo sentirme bien, sino que se trata de desarrollar capacidades que me permitan funcionar mejor, sean cuales sean las circunstancias. Grábate esto, somos mucho más grandes que nuestras circunstancias siempre, ¿sí? Y esto es requete importante, porque no es que sentimos bienestar porque las cosas van bien. El bienestar es una capacidad desarrollable y esa gran diferencia nos cambia toda nuestra relación con los momentos en los que las cosas no nos van bien. ¿Me seguís? Para mí esas prácticas son una vía concreta de transformación, por eso no hay que abandonarlas nunca. Cuando el cuerpo está en la ecuación, el cuerpo consciente, no me refiero al gimnasio, que también es contra importante, ¿eh? A ver, paréntesis acá. No todas las personas, mi mirada, por supuesto, no tiene presunción de verdad, no todas las personas que van al gimnasio tienen una conexión consciente con lo que están haciendo, ¿sí? Algunos sí. Ahora, cuando el cuerpo entra en la ecuación, créeme que se desbloquean cosas que el análisis mental o todo el relato lingüístico por sí solos no hay manera que pueden terminar de transformarte o de propiciar tu transformación. Sabes que cuando finalmente llegó el apicultor a mi casa y vio las abejas, me dijo esto: se están emancipando todavía. Escucha el verbo, emancipando. Y yo me emocioné, porque eso es exactamente lo que veo en las personas que hacen el trabajo real, las que van a la raíz, las que no fumigan. No son personas rotas que necesitan ser arregladas.
son personas en movimiento, personas muy vitales, con todo lo que trae la vida, con la fase positiva de la curva y la fase negativa. Digo, todo lo que vive tiene fase positiva y fase negativa. ¿Cómo lo integramos? ¿O solo nos pretendemos quedar con la parte bonita de la fase positiva de la onda? ¿Sí? Son personas que buscan su nuevo lugar, que están construyendo algo propio, que buscan un vuelo más libre, más vivo, más propio. Por eso en esa escena emergió algo muy claro. Escucha esto. Las abejas necesitaron a alguien que supiera, que conociera su naturaleza, que pudiera moverlas con respeto, sin dañarlas. No cualquiera podía hacer ese trabajo, ¿sí? Por eso los otros traían veneno, ¿sí? Ahora, en la transformación humana pasa exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que elijas con quién trabajar, en manos de quién te pones, en manos de quién nos ponemos. Por lo menos yo, cuando elijo a las personas en cuyas manos me pongo, los elijo, hago mis elecciones a pura conciencia, porque el fenómeno humano es muy complejo, es muy profundo y muy delicado, y no da lo mismo cualquier acompañamiento. Hoy hay mucho ruido, para mí hay mucho discurso rápido, estilo arenga de vestuario en la final del Mundial, hay mucho empuje sin nada de profundidad. También hay bastante delirio místico, que es muy seductor, siento yo, por lo mágico que promete la magia que nos habita, ¿sí? Pero transformar de verdad no es nada de eso. La transformación seria, profesional, responsable, no apura, no impone, no arrasa, no fumiga, va a la raíz, va gradualmente haciendo el proceso. Y también ir a la raíz de lo que frena nuestro potencial único, singular, irrepetible, nuestra huella singular en el mundo, requiere algo más. Y acá me voy a tomar el atrevimiento de dar un consejo, algo que cada vez me gusta mucho menos hacer, dar consejos. Pero bueno, aprovechando que es mi espacio, permitime traer algún consejo que no me estás pidiendo, pero que siento que es un buen contexto para traerlo. O por lo menos lo aprendí yo con las abejas, ¿no? Que es no dejarnos de mostrar, de aparecer frente a lo que verdaderamente nos importa, aunque no haya respuesta, aunque el camino más orgánico se demore, aunque al principio no haya ningún eco, no colapsemos frente a la indiferencia, porque el mundo realmente necesita de nuestro impacto positivo. Entonces sigamos confiando en eso que nos mueve, en eso que pulsa adentro, cuidemos esa chispa interna, porque todo eso, aunque no siempre se vea, nos da dirección, incluso cuando estamos atravesando noches oscuras, ¿sí? Cuidemos todo lo invisible que sostiene la vida. Por eso no enfriemos nuestra mirada, no enajenemos nuestro hacer. Sigamos como acercándonos cada vez más a la vida una y otra vez, tantas veces como haga falta, porque es en esa forma de estar en el mundo que verdaderamente cambiamos el mundo. No lo va a cambiar alguien externo, está en nuestras manos. Cambiar el mundo está en tus manos y en mis manos. Cambiar tu mundo está en tus manos. Así que confío en que algo de todo esto te haya resonado. Yo estuve ahí algunas veces, por suerte hace mucho tiempo, y hasta ahora de hecho no he conocido a nadie que nunca haya estado ahí. Así que tal vez te viste en esto de estar resolviendo en la superficie, o sintiendo que hay algo más profundo que necesita ordenarse de raíz o potenciarse. Así que en esa línea te cuento que el 7 de mayo comienza la edición 2026 de la mentoría Musa, que es una mentoría grupal de 6 meses para mujeres, profesionales, emprendedoras o que están en transición y que sienten que hay algo adentro o desordenado, o estancado, o empujando, o que está para avance, que quieren transformarlo en una dirección concreta. Es un proceso donde, como te imaginarás, vamos a ir a la raíz con estructura, con acompañamiento, con un trabajo sostenido en el tiempo, donde vamos a estar integrando todo el tiempo, amalgamando por un lado la estrategia, la mentalidad, la gestión energética, que es fundamental, el cuerpo, porque el cambio real nunca sucede en una sola dimensión. Lo que hacemos allí es trabajar en encuentros semanales, los días jueves,
más 2 jornadas presenciales, una en el mes de julio, la otra en el mes de octubre. Va a haber prácticas corporales semanales de respiración consciente y una comunidad de mujeres que cada vez está más potente y mujeres que están en este mismo camino de expansión. Es muy inspirador pertenecer a una red de mujeres tan inspiradoras. Toda la información la tenés en analiaduarte.com/musa, pero igualmente te dejo el link en la descripción de este episodio. Y si sentís que es para vos, hacé tu movimiento, postulate y conversemos para evaluar si es para vos hoy. Si este episodio te sumó, te invito a que le dejes tus 5 estrellas en la plataforma en la que sea que lo estés escuchando, porque esto ayuda muchísimo a que el mensaje vaya llegando cada vez a más personas que están realmente dispuestas a dejar de fumigar y empezar a transformar y construir con mucho sentido y propósito sus resultados extraordinarios. Acordate que nunca se trata de eliminar lo que molesta, sino de entender qué es lo que está generando y actuar en consecuencia y con coherencia a partir de ahí, y de animarte a encontrar tus propios tesoros ahí, en ese barro que también es tu compost. Es tiempo de hacer, escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta el próximo episodio.